Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz a ustedes. Hoy nuevamente nos encontramos aquí delante de la presencia del Señor para darle gracias por lo que Él está haciendo con nuestras vidas, por lo que Él está haciendo usted, por lo que está haciendo conmigo, donde solamente el Señor, en su infinita misericordia y en su gran amor, es el que nos ha sostenido. Yo no sé qué está viviendo usted hoy, pero sí le digo que hay esperanza, y la Biblia dice que mientras que haya vida, hay esperanza. Esa es la buena noticia que le tengo para hoy a usted. Que hoy nos enfoquemos en Isaías 43, nos enfoquemos en Juan 3, donde esa buena noticia que usted está esperando, Dios la tiene reservada para usted, pero la buena noticia está para aquel que Dios toca su corazón, abre sus oídos para que pueda escuchar la palabra. Pero si yo le preguntara a usted qué significa una buena noticia, ¿usted qué pensaría? Hay un dicho popular que dice que las noticias malas son las primeras que llegan. Creo que es lo que dicen así, ¿no? Entonces, ¿qué es una buena noticia para usted? Entonces, yo le invito a que donde usted está, le demos gracias a Dios. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y te damos gracias porque tú entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para que en el que Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Y a través de esto, Señor, te pedimos que tú obres en sus corazones, que tú hables en nuestras vidas, Dios, y que podamos sujetarnos a esa buena noticia que tú tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy se llama el Evangelio, es la buena noticia del amor de Dios. ¿Qué es la palabra Evangelio? Significa una noticia. Pero ¿qué es exactamente una buena noticia? Como les preguntaba ahorita, para usted, ¿qué es una buena noticia? Dependiendo de lo que usted esté viviendo, o dependiendo solamente que sean cosas buenas. La vida se traza de subir montañas, bajar montañas, o sea, de tener pruebas y dificultades, pero la buena noticia es que Dios está ahí. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para Dios, poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, tremendo, a todo aquel que cree. ¿Usted cree en Dios? Entonces tenga la esperanza de que algo bueno va a pasar. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra 4 verdades esenciales del Evangelio. El primer punto sería, ¿existe un Dios personal que creó al mundo y a la humanidad? Eso lo tenemos claro. Él es un Dios santo, justo, amoroso, que desea tener una relación con todos los seres humanos. Es correcto. El segundo punto es, ¿la humanidad se rebeló contra Dios y sus caminos? Es cierto. Esta rebelión se llama pecado. Todos los hombres han pecado y serán juzgados por Dios. Es correcto. Esta rebelión explica todos los problemas de la humanidad y de la tierra en general por causa del pecado. No solamente cuando Adán pecó, afectó a él y a Eva, afectó a toda la naturaleza por causa del pecado. El tercer lugar es, Dios provee salvación para la rebelión y el pecado de la humanidad, mediante la muerte sacrificial y la resurrección de Jesucristo. La buena noticia del Evangelio es que Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para redimir ¿qué? A la humanidad. Eso es cierto, todos lo creemos. Eso dice la Biblia, ¿no? En cuarto lugar, la salvación que Dios provee está disponible para todo aquel que confía en Jesucristo como su Salvador. Toda persona que se arrepienta y crea en Jesucristo recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y por eso vuelvo y le reitero lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Le repito, el amor de Dios, la humanidad de Dios, la salvación a través de Jesucristo, y cuarto, la fe en Dios, que Dios coloca en usted y en mí a través de Jesús. Y por eso nos lo expresa
vuelvo y se lo reitero, Juan 3:16. Ese es un versículo que yo pienso que todo el mundo tiene que tener memorizado y tiene que tener claro que ese versículo está en la Biblia. Tiene que ser importante para usted. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean lo tremendo de este versículo, que es importante, mi amigo y hermano que nos está viendo en las redes, está aquí en la iglesia. Ese versículo tiene que usted memorizarlo. Así como es fácil que usted memorice las tablas desde que era niño de multiplicar, que tarde o temprano le van a servir para cualquier cosa en la vida. Esto es importante para una vida eterna. O una vida eterna con Cristo, o una vida eterna sin Cristo. Veamos lo que dice Isaías 43, 1-10, para poder resumir quién es Dios, quién es usted, quién soy yo, a quién llamo y por qué llamo Dios. Dice Isaías 43, del 1-10. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, póngale cuidado, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Sí, aquí está hablando que Dios fue el que lo creó a usted, que usted no tenga temor, y que Él lo redime. ¿Por qué? ¿De qué lo redimió? Del poder del enemigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá de ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente recogeré. Iré al norte de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense todos a una, congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé no dé nuevas de esto y nos haga oír las primeras? Presente sus testigos y justifíquese, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí podemos ver como en este capítulo 43 de Isaías, dice Jehová es el único redentor. Y podemos ver que él dice, está hablando que él fue lo que lo formó a usted, que por causa del pecado usted se apartó de él, pero él lo redime porque usted le pertenece al Señor. Y dice que cuando usted pase por las dificultades, por las pruebas, por los ríos, nada lo llevará, ni el fuego lo consumirá. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Dice, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí está hablando de ¿quién? Del mismo Dios, que a través de Jesucristo lo va a salvar a usted. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues nombre por ti y naciones por tu vida. Ayer hablaba con un hombre que la está pasando un poco difícil. Yo le decía, Dios no lo llama como fracasado, como derrotado, como perdedor. Dios lo llama a usted como por su nombre, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Y cuando usted escucha la voz de Dios, así como el Señor lo está hablando aquí, dice, no temas porque yo estoy contigo. Tenga claro que usted está aquí viendo este video, viendo este mensaje en la hora que sea. Yo no sé qué esté pasando usted en su vida, pero Dios está ahí. Yo le decía a este hombre, qué fácil que la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo tremendo, si estamos contra Dios, ¿cómo podemos estar de una manera bien? Entonces, aquí está hablando el Señor de eso. Y está hablando de que tenemos que, Él nos llama, Él nos creó y Él nos hizo con un propósito. Pero si usted no tiene claro su propósito, pues mis amigos, ustedes van a estar divagando en esta tierra, nacen, crecen, se reproducen y se mueren.
pero no hay trayectoria, no hay más de ahí. Veamos un ejemplo, alguien que vivió esa historia, nació, creció y se reprodució. No se reprodujo, fue Sansón. Hizo en parte el propósito de Dios, pero no es una huella más marcada de lo que Dios lo envió. Y este capítulo 43 habla de la gloria de Dios, del poder de Dios y de lo que Dios quiere hacer con usted. Centremos en el versículo 7 al 10. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y lo hice. Y eso nos lo expresa en Efesios 1:3. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios lo formó a ustedes de antes de la creación del mundo. Pero dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Tremendo, porque le está hablando a usted y a mí que llevemos el mensaje de salvación a esos que como usted y como yo teníamos ojos, pero no veíamos. Teníamos oídos, pero no oíamos. Y por eso lo dice, están muertos en sus delitos y pecados. Y por causa del pecado, ¿qué? No escuchan la palabra de Dios. Dice, congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. Ahí está hablando de que usted pronto, y yo lo recalco, chévere que usted vea el mensaje por internet, pero es mucho mejor que usted se congregue en una iglesia física, para que usted tenga contacto con los hermanos. Dice, congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense y oigan y digan verdades. Aquí el Señor está hablando que al estar interactuando yo con usted, personalmente, al lado de un tinto, un café, un almuerzo, qué sé yo, estamos hablando del Señor. Usted está escuchando lo que Dios ha hecho en mi vida y yo le estoy narrando lo que está escrito en la Biblia, que dice, y que nos haga oír las primeras cosas. La Biblia dice, tengo contra ti que has olvidado el primer amor. Para la gente es fácil decir, sí, yo leo la Biblia, o yo la escucho por radio, o la escucho en el carro cuando voy manejando, pero no hay una relación íntima con el Señor. Miren lo que dice el versículo 10 de Isaías 43. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Usted es testigo de Dios? ¿Con sus actos? ¿Con sus palabras? En la forma que usted actúa en el día a día, donde le dicen qué clase de cristiano es usted o qué clase de cristiana es usted, porque yo lo he escuchado muchas veces. Aún nosotros, dando el mejor ejemplo, la gente nos juzga y nos condena. ¿Cuánto más cuando damos mal testimonio? Y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que desde un principio estaba Él, y hasta el final estará Él. Por eso, mi hermano y amigo, puede ver usted que en este capítulo Dios está hablando, que lo está llamando a usted a asumir un compromiso con el Señor, de tener la posibilidad de llevar un mensaje, y que Dios es un Dios personal. Antiguamente la gente escuchaba lo que hablaba el profeta. A través de Jesús, usted puede entrar al lugar santísimo. Yo le decía a ese hombre, yo hoy oro por usted, pero yo le invito a que usted cuando llegue a su casa se arrodille y hable con Dios. Se siente en el borde de su cama y hable con Dios a modo personal, así como me contó su historia y su vida. Pero qué bueno que usted sea sincero con Dios. A mí me puede engañar, a mí me puede mentir. Pero cuando usted es honesto con Dios, Dios es un Dios personal. Dios lo creó a usted para que usted lo conociera y para que usted tuviera una vida eterna. Dios creó a los seres humanos a su imagen y desea tener una relación con ellos, un Dios personal. Y eso tiene un significado para la vida, mis hermanos, pero eso lleva a una responsabilidad, a ser que testigo de su gloria. El Señor es amoroso, el Señor es misericordioso, pero por causa del pecado nos apartamos de Él, huimos de Él. Y aún gente que ha estado en la iglesia o viene en la iglesia y escuchó la palabra, porque puede que no haya conocido al Señor en la iglesia, porque venía solamente por un milagro o por la necesidad que lo agobiaba, y se vuelven atrás, no vuelven al Señor, no conocieron al Señor, vieron solamente un Dios que hace milagros, prodigios y maravillas. Y por eso el amor de Dios y su compasión es lo que más enfatiza la Biblia.
No se quede solamente con que Él haga milagros, una sanidad, una restauración. No, vaya más allá a conocer lo que es Dios. Acuérdese, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios. Mire lo que dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente en Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está donde Dios, a través de Jesucristo, estando usted y yo muertos en nuestros delitos y pecados, vino Jesús para que usted resucitara a una vida espiritual, a una vida con Él. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, no a algunos, sino para todos, para el que cree, porque para el que no cree, la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, usted está aquí, mi hermano, por misericordia de Dios, no porque usted anhele estar aquí en la iglesia. De pronto está desprogramado y prendió el Facebook, el YouTube y está viendo este video. Dios lo está utilizando para que usted se acerque a Él. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 4, 9, 10 y el versículo 16. En esto mostró el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Aquí está la corroboración de ¿qué? De Juan 3, 16. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está corroborando lo que dice Juan 3:16. Entregó a su Hijo porque lo amó a usted y me amó a mí. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Tremendo. Él entregó, conoció, no porque usted amaba a Dios primero, Dios lo amó a usted primero, por ende, Él pone en amor a usted hacia Él, hacia su Hijo Jesucristo, hacia el Espíritu Santo. Dice, y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Si usted realmente cree que Dios lo ama, ya está el amor de Dios, está ahí. El amor de Dios permanece en usted. Y si el amor de Dios permanece en usted, dice que Dios está en usted. Mire este diálogo tan hermoso entre Moisés y el Señor en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Dice, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y proclamara su nombre, esto fue lo que le dijo. Y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Aquí vemos cómo Moisés, al hablar con Dios, le habla de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia de verdad, y que él mismo guarda por misericordia a los que le aman. Imagínense esa revelación tan tremenda y esa oración tan tremenda que Moisés le está dando al Señor. Es para que usted y para que yo tengamos en cuenta que Dios es ¿qué? Misericordioso y lento para la ira y abundante en amor. Nos aferramos solamente a la parte bonita de la Biblia, de que no temamos, que no desmayamos, pero Dios demanda una disciplina. Y en este capítulo 34, versículo 7 de Éxodo, la gente pasa por encima esto. Miren lo tremendo que dice, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La gente solamente se fue a que Dios, ¿qué? Es amoroso y es perdonador, pero no tiene en cuenta que Él no deja impune al culpable. Piense que en cada decisión que tomemos nosotros en la vida va a tener una reacción, un resultado. Si hacemos algo bueno, pues va a salir algo bueno, pero si hacemos algo malo, va a resultar algo malo. Y de eso vamos a tener consecuencias nosotros y las personas que nos rodean. Y por eso la Biblia enfatiza, mis hermanos, una y otra vez la santidad y la justicia de Dios. Él nos invita a que seamos como Dios, que seamos santos. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ayer estaba hablando con alguien también y decía que él estaba pidiendo a Dios que hiciera justicia. Y dijo, y hermano, qué tremendo que usted le pida a Dios que haga justicia. Porque al pedir justicia, el primero que va a ser juzgado es usted.
Qué bueno que usted pida por sus detractores, por las personas que le hicieron daño. Pida misericordia, desate perdón. Pero al pedir usted justicia, usted está mirando el palito o el mugrecito que la persona tiene en el ojo, pero usted no está mirando la viga tan grande que le está tapando a usted la mirada de lo mal que usted ha hecho. Y por eso Dios es lento para la ira. Mire lo que dice el Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Isaías 6:1-3. Nos habla de la visión y el llamamiento que Dios le permitió ver a Isaías. Dice que lo vio sentado en el trono alto y sublime y que los serafines decían una y otra vez: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. Por lo tanto, Dios debe castigar, mis hermanos, y juzgar el pecado y la maldad. No es que Dios me está castigando. No, viejo, usted está castigando por las decisiones que usted tomó. Si usted se malgastó su dinero en drogas, en alcohol, en vicios, pues al otro día no va a tener que llevar a su casa porque tomó malas decisiones. Entonces Dios no lo está castigando, lo está castigando la decisión de invertir su dinero en lo que no era, porque no confió en Dios. Y por eso, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta de que siempre toda acción trae una reacción. Todo lo que hagamos va a traer un resultado, positivo o negativo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con la verdad. La primera gran verdad del Evangelio es que Dios es un Dios verdadero. Y hoy me repito, Él lo creó a usted y me creó a mí. Él es un Dios santo y amoroso y ama profundamente a todos los seres humanos. El Evangelio está centrado en la última instancia. ¿En quién? En Dios. El principio del Evangelio es Dios. El final del Evangelio es Dios. Todo está en las raíces de Dios, en su santidad. Que Él odia y lucha contra el pecado. Pero el pecado está en usted, el pecado está en mí. Y por eso la misericordia de Dios tiene que venir, para que el Espíritu Santo nos confronte a nosotros con el pecado, el juicio y la justicia. Para que a través de su palabra nos exhorte, nos anime y nos ayude a corregir quiénes somos. Pero como no tenemos un Dios que es amoroso, no tenemos un Dios que es personal y no tenemos un Dios que es santo y justo, hacemos lo que este Dios, que soy yo, las obras de mi carne me llevan a apartarme de Dios, donde yo me creo el chacho, yo me creo el mejor y actúo y mejor y actúo y hago cosas conforme a mi voluntad y no estoy confiando en el Señor. Pero cuando me veo al final del abismo, como yo le decía a ese hombre, ¿por qué no planteaste esto antes de empezar? No, es que son 7 años echados a la borda y no ha perdido nada. Otro joven ayer me hablaba, segunda carrera que se retira. Y porque no ha contado con Dios. Porque dentro y duro un semestre, 2 semestres y no encuentro nada que me agrade en la carrera. Estás haciendo lo que no te gusta. ¿Por qué no hablar con Dios y decirle: Dios, ¿para qué me tienes en esta tierra? Tú me creaste, tú me formaste. Muchos creen que vienen del mico y del mono y se parecen al mico y el mono, solo comen bananas nomás y no hacen más de ahí. Porque piensan que ese es el progreso de la vida, pero no tienen una confianza en Dios. Pero usted que tiene la palabra, mis hermanos, ahí donde viene a entender que Dios fue el que borró todas sus rebeliones por amor de Él mismo, para que usted y yo no andáramos en pecados. Eso lo sigue encontrando también en Isaías 43. Y Él dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni tengamos en memoria las cosas que hicimos viejas. Claro, acuérdese de lo malo que hizo para que no repita la historia. Porque ¿por qué volver atrás? El Señor, mis hermanos, tiene tantas cosas para usted y para mí porque fue el que nos formó. Dice que nos creó antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos sin mancha y preparados para buenas obras. Pero como nacemos bajo el poder del pecado, bajo la causa del pecado, eso es lo que practicamos. Pero cuando reconocemos a Jesucristo como su Señor y Salvador, es cuando el Espíritu Santo pone en usted y en mí el cambiar. Usted por sí mismo, no, porque nosotros amamos las cosas del mundo, estamos en el mundo. Y las cosas del mundo para nosotros son agradables. Y eso queremos hacer, las cosas del mundo.
Pero cuando usted, mi hermano y hermana, empieza a tener en cuenta que Jesucristo es su Redentor, su Salvador, que Él es el primero y que Él es el último y que fuera de Él no hay nadie, es cuando usted le está dando la autoridad a Dios que obra en su vida. Pero si usted no hace eso, mi hermano y amigo, pues va a seguir fracasando, va a seguir perdiendo, va a seguir siendo viviendo en el mismo escalón. Es más, dice la Biblia que aquel lo que no tiene le será quitado. Si usted no sabe administrar, pues se le queda quitado lo que administró, porque perdió en una mala inversión, en una mala cosa. Pero cuando usted reconoce al Señor en todos sus caminos y empieza a obrar conforme a su voluntad, Él empieza a obrar en usted para darle lo mejor y darle vida eterna. El que estemos en este peregrinar aquí en la tierra, mis hermanos, dice que pasaremos por el fuego, pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos, es porque Él es el que nos sostiene. Pero usted tiene que tener la mirada en Jesús. Pero ¿cuánto tiene más la mirada en su orgullo, en su altivez, en su vanagloria, en su pecado, en su amargura, en su rencor? Yo no sé qué está mirando usted primero, antes que el Señor. Y por eso Él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy empieza a mirar al Señor de otra manera, mi hermano. Y si tiene ojos y no ve, y si tiene oídos y no oye, pues dígale al Señor, no te estoy viendo. Acuérdese, Job decía, siendo un varón perfecto, un hombre recto, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se decía que Job era un hombre íntegro y recto. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Pronto usted no ha visto al Señor. ¿No lo ha visto en las escrituras? ¿Ha visto solamente un libro de historia, como dice mucha gente? Pero no ha visto un Dios vivo que está aquí en escrito. Que su tinta, ese papel, sale y penetra en su corazón y le da vida eterna. Y por eso cerramos con esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice Juan 3:31, y cerramos con esto. Aquí está hablando que para el que cree tendrá vida eterna, pero mire lo que dice en Juan 3:31. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí se está cumpliendo lo que dice Juan, ¿qué? 3:16. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia es amor, pero también es fuego consumidor. El que se rehúsa a creer. Yo hablaba con un hombre que día pasó por una dificultad tremenda en su casa. Pasó el cáncer por su casa. Pero no volvió. Se quedó con el milagro. Quedó con el milagro, pero rehúsa obedecer al Señor, porque quiere seguir viviendo lo que le agrada del mundo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida. El que tiene ojos, ¿de qué? Que vea, ¿sí o no? El que tiene oídos, que oiga. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pero pastor, es que usted siempre da unas palabras fuertes, hermano. Yo no le puedo decir que usted tiene que seguir pecando. Que peque es su problema. Si usted quiere irse para el infierno, hágale. Pero ¿qué consecuencias trae usted a los que lo conllevan a su alrededor? O los que conviven a su alrededor. Decía que alcanzará a las generaciones su pecado. Pero mi hijo, ¿por qué salió alcohólico? Mi hija, ¿por qué tal cosa? Porque ese fue el ejemplo que recibió en la casa. Porque ese fue el ejemplo que recibió en la universidad, en el colegio, en los compañeros de barrio. Pero tuvo que tener la decisión de decir, yo voy a hacer eso. Pero su naturaleza de pecado es la que la lleva a rechazar al Señor y por tanto no ver a la vida eterna. Dice, el ladrón vino a robar, a matar y a ¿qué? Y a destruir. Pero yo vine a dar vida y vida eterna, y vida en abundancia. Yo no sé qué quiere usted. Vida en abundancia. Pues hay que doblegarse, hay que rendirse a los pies del Maestro. Entonces yo le invito a que cuando usted está, incline su rostro
y oremos al Señor y le digamos: Dios, Padre amado, he sido necio, he sido sordo, no he querido ver tu palabra, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Señor, ayúdame, porque la Biblia dice que es por gracia, por poder tuyo. Pon en mí, Señor, un arrepentimiento genuino. Pon en mí, Señor, el reconocer que Jesucristo vino y murió y resucitó. Y que al resucitar me ha redimido del poder del enemigo. Y que si hasta este momento he estado con vida, es porque tú tienes un propósito conmigo, Señor. Y ese propósito es la vida eterna, Señor. Pero ayúdame a ver la vida eterna aquí en esta tierra, Señor, donde yo pueda ser tu testigo, donde yo pueda predicar la palabra, donde yo pueda demostrar que tú estás en mí, Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, por tu compasión, por ser benevolente con este pecador, Señor, porque me miras a través de tu Hijo amado Jesucristo y me rescataste del poder del enemigo. Te alabo, Dios, te bendigo, Dios, bendigo su fin de semana, bendigo su principio de semana, que Dios guarde en su entrada y que Dios guarde su salida. Bendiciones para todos, se les ama, se les aprecia, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí está don Carlos.